Rubén Gil. En marcha ya nuestro H2 Intereconomía de esta semana, el 31º capítulo de esta temporada, en el que nos vamos a ir, o mejor dicho, vienen a vernos hoy desde Aragón. Vamos a hablar y vamos a conocer a la Fundación Hidrógeno Aragón, un centro de investigación de carácter privado, sin ánimo de lucro, creado para promocionar la utilización del hidrógeno como vector energético. Vamos a hablar con su director, con José María Santa Bárbara, sobre la labor que hacen en la Fundación, sus planes, sus objetivos, cómo está el ecosistema del hidrógeno, proyectos, dificultades, en definitiva, presente y futuro del hidrógeno. Enseguida, en unos minutos, también nos acompaña Enrique Girón, que es el director general de Lima Energía. Don Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, mucho gracias. Que no te veía. Sí, la verdad es que hacía mucho que no venía. Rafa le gusta venir más que a mí y me quita el sitio siempre, pero vamos, siempre encantado de venir. Un placer. A veros. Vamos a conocer a la Fundación Hidrógeno Aragón. Vamos a hablar también mucho de talento, de formación, porque hay cosas que estáis haciendo también en Huelva, luego me lo cuentas. Y te quiero preguntar por una iniciativa precisamente en Aragón, que leíamos en las páginas del Heraldo, este periódico, sobre el hidrógeno en las aulas de FP en Aragón. Luego nos podéis contar un poquito más sobre eso, si te parece. Perfecto. Y te pregunto por von der Leyen, que acabo de hablar de energías limpias. Antes, como siempre, nos ponemos al día. Manuel Fernández Avilés nos cuenta las noticias que nos ha dejado esta semana el hidrógeno. Y que empezamos hablando del IDAE, que adjudica 440 millones para hidrógeno renovable en España. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de las Energías ha cerrado la asignación de fondos de segunda subasta nacional de hidrógeno renovable, movilizando cerca de 440 millones de euros para 3 proyectos situados en Andalucía y Castilla-La Mancha. Las iniciativas seleccionadas suman 250 megavatios de capacidad de electrólisis y proceden de la tercera subasta del Banco Europeo de Hidrógeno. Estos proyectos habrían quedado inicialmente fuera de las ayudas comunitarias por superar el presupuesto disponible en Bruselas. España y Alemania avanzan en la producción de gas sintético renovable. Un proyecto europeo liderado por la empresa alemana Turn2X en Extremadura ha logrado producir gas sintético a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono con el objetivo de sustituir al gas natural de origen fósil. La iniciativa forma parte de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno y la planta piloto, ubicada en la provincia cacereña de Miajadas, ya ha demostrado la viabilidad de inyectar este gas en la red de distribución tras su inauguración en 2024. España y Dinamarca estudian un corredor europeo de hidrógeno a bajo coste. Investigadores han planteado una estrategia conjunta entre España y Dinamarca para desarrollar un corredor de hidrógeno verde capaz de producir y exportar a precios cercanos a los 2 euros por kilogramo. El modelo aprovecha la complementariedad entre la energía solar española y la eólica marina danesa. Andalucía impulsa el proyecto europeo Compite sobre hidrógeno verde. La Agencia Andaluza de la Energía ha acogido la reunión de lanzamiento del proyecto europeo Compite, una iniciativa destinada a acelerar el proyecto del hidrógeno renovable como herramienta clave para la descarbonización del sur de Europa. El consorcio está formado por 8 socios principales y 2 entidades asociadas que trabajarán de forma conjunta en distintas líneas de investigación y despliegue tecnológico. Córdoba contará con su primera estación de hidrógeno verde. La empresa HVR Energy ha anunciado la instalación de la primera hidrogenera de la provincia de Córdoba, que se ubicará en la estación de servicio Q8 del Arrecife en La Carlota. Este será el primer punto de una red provista de 12 instalaciones en Andalucía. Moeve negocia la entrada de Jai24 y Cofides en su megaproyecto del Valle Andaluz del hidrógeno verde. Estos 2 inversores tomarían la participación del 29% inicialmente reservada a la empresa de Emiratos Árabes Unidos, Masdar. La energética que encabeza Martin Weststellar continuará al frente de una iniciativa con el 51% del capital. Esta primera fase del megaproyecto, denominada ONUVA, está llamada a convertirse en la mayor iniciativa del sur de Europa con una potencia de 300 megavatios. Y China desarrolla una batería de hidrógeno de alta eficiencia. Un equipo de científicos en China ha creado un sistema de almacenamiento sólido capaz de combinar hidrógeno y electricidad en una misma tecnología. El dispositivo funciona sin necesidad de depósitos a alta presión y la innovación destaca por alcanzar una eficiencia energética del 93,9%, lo que supone un avance relevante en el almacenamiento energético. Vamos con nuestra noticia sostenible. Moeve y Accenture suman fuerzas para acelerar la descarbonización industrial. Moeve y Accenture han firmado una alianza estratégica para impulsar la transición energética en sectores como la industria pesada, combinando energía renovable, digitalización y eficiencia operativa. Para ello reforzarán Moeve Descarbonize, la plataforma de soluciones integrales con la que la energética acompaña a sus clientes industriales en la planificación y ejecución de sus planes de descarbonización. Gracias a esta colaboración, la experiencia de la energética, que ya ofrece un portfolio completo de energías como diésel, electricidad renovables o biometano, además de soluciones de eficiencia energética, se complementa con las capacidades tecnológicas e industriales de Accenture, que aportará su experiencia en estrategia y tecnología, incorporando inteligencia artificial generativa para modelizar escenarios y reducir emisiones en toda la cadena de suministro.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Con Enrique Girón de Ariema, al que le quiero preguntar también por von der Leyen. Ha hablado la presidenta de la Comisión, dice que debemos redoblar nuestros esfuerzos en tecnología limpia. Ha dicho que la Unión Europea tiene que acelerar la electrificación para lograr una verdadera independencia del petróleo y el gas, subrayando que la dependencia de los combustibles fósiles hace que la Unión sea vulnerable a crisis como la de Oriente Medio. Y ha añadido que Europa tiene que redoblar sus esfuerzos en el uso y desarrollo de tecnologías limpias, que el sector ya genera, ha dicho, 100.000 puestos de trabajo al año. Luego hablamos del trabajo, de la formación y todo eso. ¿Qué te parecen estas declaraciones de von der Leyen, Enrique? A ver, yo creo que se ve la tendencia. Sufrimos ya la primera crisis con la guerra de Ucrania, donde vimos que efectivamente la dependencia del gas ruso era significativa y nos hizo bastante daño y tuvimos que tomar medidas, que de hecho de ahí surgió el impulso al hidrógeno verde, que en 2020, 2018, 2019, pero en 20 sobre todo, ahora volvemos a sufrir las mismas consecuencias. Tenemos otra guerra que no nos afecta en nada, esta afortunadamente es un poco más lejana, pero aún así las consecuencias económicas son claras. El crudo empieza a ser más complicado de vender, la inestabilidad en ciertos sitios pues hace que esa dependencia que tenemos del crudo o del gas sea insostenible. Entonces tenemos un recurso en Europa, tenemos energías renovables, no solo ya es por el tema de medio ambiente, que también somos paladines en la lucha contra el cambio climático, pero también tenemos que asegurarnos que nuestra economía no sufre estos altibajos por efecto de otra gente que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no estamos involucrados en la guerra y sin embargo nos está afectando significativamente. Entonces hay que tomar medidas contundentes. La electrificación es necesaria para descarbonizarse, pero también para protegerse, y el depender y el usar el hidrógeno en este caso como tampón, como medio de almacenamiento de esa energía renovable, que cuando hay sol, cuando hay viento, pero mientras tanto tienes que usar algo, pues almacenar esa energía renovable en modo de hidrógeno y usarlo tanto para movilidad como para industria como para energía es fundamental. Entonces creo que es buena noticia que insistamos en ello. Europa es paladín en la lucha contra el cambio climático, pero también tiene que protegerse y proteger los desarrollos tecnológicos propios, porque también hay que saber que una manera fundamental de asegurarnos de que todo este potencial se desarrolle en Europa es teniendo tecnología propia y no dependiendo tampoco de otros en cuanto a tecnología. Entonces creo que las palabras de von der Leyen son fundamentales, son claras, y ahora lo que nos tenemos que es remangar y asegurarnos que la transposición de la Red 3 se hace efectiva en toda Europa, no solo en ciertos países, pero cuanto antes, para dejar un marco claro para podernos a la industria a trabajar. Vamos a trabajar con nuestro invitado, si te parece. Enrique, nuestro invitado que nos visita, que viene a vernos desde Aragón, al que ya habrán oído y visto ustedes en estos micrófonos cuando hemos tenido ocasión de estar con ellos, que tan amablemente nos acogieron allí en la Fundación Hidrógeno Aragón. José María Santobárbara, el director de la Fundación, bienvenido. Buenos días, gracias. Muchas gracias por la visita, un placer tenerle aquí, recibirlo en nuestra casa. Gracias a vosotros por la invitación. En los estudios. Es menos llamativo esto que tenemos aquí que lo que tienen ustedes allí, que tienen montado una cosa espectacular en aquella fundación. Cuéntele a la gente que no lo conoce o no lo haya visto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacéis vosotros allí? Pues Fundación Hidrógeno Aragón es una entidad bastante peculiar, porque apareció hace más de 20 años, casi 25, con el objetivo de desarrollar en Aragón un ecosistema basado en el hidrógeno, ¿no? O sea, ahí hubo una serie de visionarios que entendieron que el hidrógeno era el camino adelante, que las baterías era un poco batalla perdida, y esto lo vieron ya hace 20 años para Europa, pero que el hidrógeno estaba ahí, era un potencial. Entonces se desarrolló la fundación en ese momento eran unos 8 o 10 patronos, ahora somos 94, 95 pronto. ¿A qué nos dedicamos? Pues tenemos 3 pilares fundamentales. Uno es ganar conocimiento a través de concurrencia competitiva, vamos a proyectos europeos, proyectos de I+D. Intentamos aplicar ese conocimiento que obtenemos en los proyectos, aplicarlo a las empresas. Intentamos hacer que la economía del hidrógeno se desarrolle. De hecho, hay varios modelos de éxito ya en Aragón, de empresas que han integrado el hidrógeno como modelo de negocio. Y la tercera pata, el tercer pilar fundamental, es la divulgación y la formación. Entendemos que el desarrollo de un ecosistema del hidrógeno, el desarrollo de una economía del hidrógeno,
tiene que estar basada en la formación y en el conocimiento. Esos 3 son los pilares de Fundación Hidrógeno Aragón hoy en día. En estos 26 años, José María, fuisteis pioneros lanzando el primer plan director, año 2007, Sí. ¿verdad? Vais a por el 5º ya, que no sé Claro. en qué punto está eso, qué objetivo, qué es lo que queréis hacer, cuáles son las claves y qué objetivos habéis marcado. Pues es la 5ª revisión del plan. Entendemos que para desarrollar una estrategia sobre un tema tenemos que basarnos en una serie de líneas y son las que trabajamos. Los 4 planes anteriores eran un poco más fáciles porque la cosa se veía un poquito más a medio plazo. Ahora mismo es una locura lo que está pasando con el hidrógeno y todo lo que hay alrededor suyo, ¿no? Lo hemos intentado reflejar en el plan. Estamos intentando hacer un plan que no sea un plan cerrado, sino que, vale, tenemos unos objetivos, tenemos un objetivo ahí que miramos a la luna, pero no sabemos todavía cómo vamos a llegar. Por eso vamos a ir haciendo revisiones de manera periódica para ver si seguimos alineados, si no, si el entorno se nos alinea o cambia de lado. ¿Cuánto de alineado está el entorno ahora mismo? Pues el entorno es un poco lo que comentaba antes, está un poco complicado, pero por otro lado no nos puede sorprender, porque ya lo vimos hace unos años. Lleváis 26 años, no os vais a asustar, ¿no? No nos vamos a asustar, pero incluso a nivel europeo lo vimos con la guerra de Ucrania, en el que el hidrógeno se convirtió de un día para otro como la bala de plata, Sí. y después se nos olvidan, ¿no?, las cosas. Hay que seguir profundizando, hay que entender que esto no es algo que se desarrolla en un día o 2, la tecnología está, pero hace falta apoyo, hace falta entender usos y hace falta que los gobiernos estén encima, que apoyen, que ayuden y que no vaya por un lado dando y por el otro quitando. Es la sensación que hay. Ahora te dejo preguntar, Enrique, el vuestro, ya que hablas de gobiernos, José María, el vuestro, el local, regional, que os afecta al gobierno de Aragón, ¿cómo está apostando por el hidrógeno? Pues mira, el gobierno de Aragón está apostando de una manera bastante decidida. Aragón, ya sabéis que tiene un recurso renovable tremendo, es una de las regiones que mejor ratio tienen de producción contra consumo. Somos excedentarios en la producción de energía renovable ahora mismo. ¿Producís más que consumís? Sí, pero con un ratio bastante importante. Y el hidrógeno se ve ahí como una alternativa. De hecho, hay muchos proyectos de los más importantes de España. Yo creo que el nodo principal, que no depende de una refinería o tal, está en Aragón. ¿Sabes? Lo que es la producción de hidrógeno es Aragón. Un poco por los recursos que tenemos y por cómo se gestiona. Los proyectos que están aprobados y en desarrollo o a punto de empezar ya cumplen el objetivo del Plan Energético de Aragón para 2030 y ya estaría cubierto eso. Esos 830, 850 megas los tenemos ya. O sea que está muy bien. Además, si me permites, Aragón tiene una virtud también, que es un centro logístico muy, muy importante. Digamos que muchas mercancías pasan por Aragón, por Zaragoza, sí. ¿Sabes? El corredor de TEN-T, que es de donde tienen que los corredores logísticos que ha definido prioritarios Europa, también pasan por ahí. Y de hecho, y no vamos a hablar de la FIR, pero casi, la regulación que marca el despliegue de hidrogeneras, y luego en una de las noticias lo has mencionado, también pasa por Zaragoza, con lo cual Zaragoza se posiciona también para usar ese hidrógeno para la movilidad, no solo para la industria o para exportarlo y demás. También pasará por Aragón el famoso hidrogenoducto de Nagas. Hay gente que lo llama hidroducto, a mí me gusta más hidrogenoducto porque hidroducto podría ser de agua, pero vamos, matices, ya sabéis que yo siempre voy con el léxico. Entonces, Aragón tiene mucho potencial, mucho que exportar o aprovechar del hidrógeno, y han salido empresas pioneras como Calvera, por ejemplo, que para mí es una referente dentro del mundo del hidrógeno, que hace depósitos, hace hidrogeneras y demás. Creo que es, y gracias también al esfuerzo de Hidrógeno Aragón, de la Fundación Hidrógeno Aragón, que son los que los han impulsado para que saliesen adelante. Yo creo que es el objetivo principal, ¿no? Que de una entidad se genere esa dinámica, se ayude a las empresas a crecer, a entender que el hidrógeno puede ser parte de su modelo de negocio y que una vez que esa semilla está plantada, se les deje crecer, ¿no? Tenemos a ejemplos, como bien dices, como Calvera, como ARPA, que también están muy metidos en sistemas de hidrógeno, a Zoilo Ríos, que es otro referente en movilidad y en combustibles bajos en carbono,
y estamos viendo que hay empresas que se van sumando, cada una adaptando sus modelos al hidrógeno, pero que van saliendo hacia adelante. Y es muy interesante, es muy bonito ver eso. Ya que hablas de empresas, José María, ¿se está facilitando la llegada de esas empresas por parte de sobre todo de la administración? Entiendo que es la que tiene que poner las bases para que lleguen empresas de todo tipo, pero en este caso relacionadas con el hidrógeno, para que formen parte de este ecosistema. Y se está facilitando también que la industria local, que ya mencionabas, forme parte de esta cadena y sea consumidora, por así decirlo, de hidrógeno. ¿Se está trabajando ahí bien? Esa es una de las labores principales de Fundación ahora mismo, el entender las aplicaciones, el explicar las aplicaciones, explicar los usos, explicar que el hidrógeno no es un calcetín, no vale para todo, pero sí que hay procesos que se pueden adaptar muy bien. Al final, la electrificación es fantástica y el hidrógeno tiene que llegar donde no llegue la electrificación, pero en los objetivos más optimistas de Europa la electrificación está en un 30, un 40%, ¿no? ¿Qué pasa con el otro 60, 70? Que hay muchísimo gas, muchísimo que descarbonizar, mucho trabajo por hacer. Y ahí es donde el hidrógeno tiene todo el sentido. ¿Y está entrando ya la industria local ahí? ¿Hay mucha industria local que está absorbiendo ese hidrógeno no. ¿Todavía no? Todavía no. Yo creo que estamos en una fase de divulgación, de hacer entender a las empresas que el hidrógeno está ahí, que está disponible y que no es gas. Ahora mismo no es gas. No tiene el precio del gas, pero hay que hacer entender que el precio del gas puede subir de un día para otro, ¿sabes? Y que cuando se hace una planificación a medio plazo o a largo plazo, el hidrógeno tiene todo el sentido. Esto es uno de los matices, bueno, sí que es gas, el hidrógeno es gas, lo que no es gas natural. Gas natural, perdón. Perdón, ya sabes que más allá de la broma, efectivamente una de las cosas importantes del hidrógeno es que te sirve para linealizar y asegurarte que tu precio energético es más o menos constante. Quiero decir, lo vimos con la guerra de Ucrania, pero no solo fue el efecto de la guerra, fue más allá. Los precios del gas natural se multiplicaron por 2 casi, y las empresas que estaban con un consumo energético que antes eran 4 millones, ahora eran 8 millones. Para una empresa eso es terrorífico, porque sus balances y sus números no salen. Si tú haces una instalación donde tienes usas hidrógeno, el precio del hidrógeno va a ser muchísimo más estable porque depende de energías renovables que son más estables dentro de que tienen sus ciclos, pero son más o menos estables. Con lo cual ese precio va a ser mucho más racional y va a ser siempre más constante. Entonces te permite planificar mejor y puedes cambiar OPEX variable por CAPEX mucho más claro y un OPEX muy muy sencillo. Entonces en ese sentido, caro, un poco más caro, pero te hace los números más predecibles y eso a las empresas les viene muy bien siempre. Entonces en ese sentido es muy importante que efectivamente entiendan cuál es la virtud del hidrógeno. Hablábamos de Leyen, en lo que te comentaba antes, Enrique, del empleo, de esos 100.000 puestos de trabajo que genera el sector ya de energías limpias. Os quiero preguntar por el talento, por la formación, por el empleo. Tenéis en este ámbito en marcha ya una nueva edición, la sexta, de los premios de la Fundación Hidrógeno Aragón. Los otorga el patronato. Mejor tesis doctoral, mejor trabajo fin de máster, mejor trabajo fin de grado y el proyecto con más visión de mercado. Y comentamos al comienzo esta noticia que leíamos en un periódico, en El Heraldo, que dice que el hidrógeno verde se abre paso en las aulas de FP de Aragón. Menciona un instituto, el Pirámide de Huesca, que forma parte de la Red Nacional de Centros de Excelencia y que es pionero en investigar aplicaciones prácticas de este combustible limpio. Y habla la información de la importancia de formar entre las nuevas generaciones a técnicos especializados en la producción de este combustible. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo estáis enfocando desde la Fundación, José María, que pueda haber en todo ese ecosistema que se está generando, que pueda haber gente que trabaje dentro de unos años? Claro, es que es fundamental. Al final parece que tenemos de referencia la energía solar, ahí hacen falta técnicos, pero es que el hidrógeno es una planta industrial. Necesitas técnicos perfectamente formados en muchas disciplinas, muchos niveles. Por eso es una alternativa y es una oportunidad de crear un ecosistema también, y el talento es la base de ese ecosistema, ¿no? El Pirámide es un instituto que está cerquita de Fundación, está a 1 kilómetro, a tiro de piedra, ¿no? Y es por la influencia de Fundación y esa lucha de Fundación por lo que se llevó esa FP de tecnologías del hidrógeno a este instituto. Y es el primero en Aragón, pero la idea es que se vaya desarrollando. Ahora tenemos más oportunidades, ¿no? Estamos viendo que hay interés porque
se desarrolle la formación sobre hidrógeno. Nosotros siempre hemos tenido ahí en Fundación una de las, como os he comentado antes, uno de los pilares es la formación y la divulgación, pero ahora estamos viendo que desde empresas hasta instituciones, hasta centros públicos, están virando en esa dirección y entendiendo que el hidrógeno es algo que necesita formación y que necesita talento. Ahí. ¿Cómo estamos, Enrique, de talento en esto del hidrógeno? Pues la verdad es que es una de las luchas y en algún programa ya lo hemos hablado de que encontrar las personas para trabajar en hidrógeno no es tan sencillo. Nosotros en Ariema, como sabes, tenemos una vocación de formación, llevamos dando un curso de hidrógeno durante muchos años, pero ahora lo que estamos viendo es la evolución. Digamos que hay un montón de universidades, de másteres que ya cubren la formación de alto grado. Para los técnicos no es tan obvio. Ese FP que estamos mencionando no es tan obvio. De hecho, nosotros estamos lanzando un curso en operación y mantenimiento de electrolizadores. Tenemos máquinas en nuestras instalaciones de I+D. Estamos aprovechándolas para formar a gente y ofrecerlo eso a empresas, porque ahora hay muchas empresas que se están enfrentando a, vale, sí, muy bien, tengo paneles solares, pero es que ahora tengo que operar un electrolizador y no sé ni lo que es. Entonces, esa operación, que es relativamente sencilla, solo relativamente, esa instalación, que es bastante más compleja, y ese mantenimiento, que sí que es complejo, y te estás enfrentando a cosas como no has visto. Potasa a alta temperatura, electricidad de alto voltaje, un hidrógeno que es tan seguro como las medidas de seguridad que pongas. O sea, quiero decir que no voy a asustar a nadie, pero efectivamente tienes que saber qué medidas de seguridad y cómo manejarlo. Eso es como una empresa entre química y eléctrica, o sea, está entre medias. Entonces esa formación es importante. En Huelva ya hemos tenido alguna oportunidad de hacer esta formación con algún instituto. Ahora estamos incluso yendo conjuntamente, porque aquí la unión hace la fuerza, a una licitación que ha publicado hace poco la Cámara de Comercio de Huelva, precisamente para formación para esos operarios, esos instaladores, esas personas que van a tener que operar esas plantas, porque no es tan fácil. La Comisión Europea también está apostando por ello. Hay un programa muy fuerte de la Clean Hydrogen Partnership que están lanzando lo que llaman el Hydrogen Academy, y están pidiendo que efectivamente demos un paso adelante para hacer formación y elementos material formativo para divulgar, porque al final, si queremos ir hacia el hidrógeno, tenemos que tener la gente que sepa usar el hidrógeno. Entonces, creo que es una pieza clave y todavía no está del todo resuelta. Sí, ¿vale? y hay un paso importante que lo acabas de decir muy, muy bien, y es el paso del PowerPoint a la realidad, ¿sabes? Siempre hay mucho máster, mucho tal, que es necesario. La base y la teoría del hidrógeno hay que conocerla, pero esta FP o estos cursos que ahora se demandan cada vez más, donde tenemos que estar es en la operación, en la operativa real. Claro. Y ahí es donde viene Ariema. En Fundación nos pasa igual. Empezamos a ver esa demanda, ¿no?, de gente que quiere, de empresas que quieren ver y quieren tocar. Quieren ver cómo se hace una carga de un electrolizador, el balance de planta, quieren entender cómo se opera. Y ahí es donde está la diferenciación. Y es bastante significativo. Eso ya apunta a que estamos pasando de los proyectos en una Excel a los proyectos de excavadora, estamos pasando de una formación en PowerPoint a una formación real, y es donde nos tenemos que adaptar, entidades como las nuestras. Y termino en una pregunta con un minuto, José María. En este impulso que le estáis dando entre todos los que trabajáis en el sector, vosotros de la Fundación Hidrógeno Aragón, 26 años ya, como nos contabas, para los próximos años, ¿cómo veis el hidrógeno? ¿Alternativa? ¿Cuándo? ¿Y a qué? ¿Por dónde vamos a empezar? Mi punto de vista, ¿no? Que aquí cada uno tenemos uno, pero yo creo que el cambio normativo arrastrará o impulsará o hará más clara la necesidad del uso del hidrógeno como combustible, como sustitutivo para gas natural, sobre todo en entornos donde sea muy complicado la electrificación. Ahí es donde tenemos que entrar, en esos hard to abate, ¿no?, que se dice, los que son complicados de electrificar, en esos procesos, que hay un montón, y son los que más energía consume y al final los que más CO2 generan ahora mismo. Pues ahí es donde el hidrógeno tiene una puerta muy grande. Yo me gustaría que fuese por ahí. Yo, como siempre, te voy a llevar la contraria, la movilidad. Yo soy un firme creyente en la movilidad. Creo que la movilidad puede pagar el hidrógeno bastante más caro que esa sustitución. ¿Sabes? Si bien la sustitución es endgame, o sea, es lo que es el objetivo, pero la movilidad, y la noticia de HVR es muy importante porque efectivamente es un primer paso. Ya hay una regulación que exige a España
poner una cierta infraestructura de movilidad, porque el problema es que la movilidad necesita esa infraestructura y eso es lo complicado. Pero una vez que esté la infraestructura, pero la movilidad también va a tener un juego bastante importante. La movilidad pesada, correcto. Sí, sí. Don José María Santa Bárbara, director de la Fundación Hidrógeno Aragón, ha sido un placer tenerte por aquí, seguir conociendo lo que hacéis en la Fundación. Recuerdos a todo ese magnífico equipo que tenéis y que nos quiere tanto. Nos trata siempre bien. Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras, José María, un placer. Lo mismo digo, Enrique, Girón, Arima, que no pasen semanas y semanas. Que el jefe está muy bien que venga, pero que Enrique también nos gusta mucho verlo por aquí. Muchas gracias. Cuídate. Lo negociaré con Rafa. Nos vemos, gracias. Nos vamos, 3 minutos para las 12 del mediodía. Noticias con Blanca del Tronco, actualizamos la información y después Rafa Jiménez con la media sesión. Buen martes, adiós.